¿Alguna vez te has preguntado qué secretos esconde la vida de alguien que parece tenerlo todo? Hoy descubrirás la historia que Onur Tuna ha guardado durante décadas y por qué finalmente decidió revelarla. Lo que vas a escuchar cambiará para siempre la forma en que miras a este icónico actor. Antes de continuar, tómate un momento. Respira profundo, relaja tus hombros y deja que tus emociones fluyan mientras te sumerges en esta historia. Durante décadas, los fanáticos de las telenovelas turcas han admirado a Onur Tuna como si fuera un hombre casi perfecto. Con su mirada penetrante, su presencia magnética y un talento innegable, parecía tenerlo todo. Fama, éxito internacional y un prestigio que lo colocaba entre los nombres más respetados de su generación. Sin embargo, detrás de esa imagen impecable, se escondía una historia mucho más compleja, tejida con sacrificios, dudas internas y confesiones que durante años decidió mantener en silencio. Onur Tuna no es solo un actor, ni únicamente un cantante o modelo. Es un hombre que vivió atrapado entre la ficción y la realidad, y ahora, con 40 años cumplidos, se atreve a revelar lo que durante mucho tiempo fue un misterio cuidadosamente guardado. La historia de Onur Tuna no comenzó bajo los reflectores de la televisión ni con el éxito internacional. Su vida empezó en un rincón histórico de Turquía, Çanakkale, una ciudad bañada por el mar Egeo, marcada por batallas legendarias y paisajes que inspiran grandeza. Allí, en 1985, nació un niño curioso, inquieto y lleno de preguntas, que con el tiempo se convertiría en uno de los actores más intensos de su generación. Su infancia estuvo impregnada de disciplina. Su padre y su hermano eran profesores de matemáticas, símbolos de rigor y lógica, mientras que su madre, de raíces en Salónica, le transmitió un legado cultural que mezclaba la tradición turca con influencias balcánicas. Creció en un entorno donde el esfuerzo y la educación eran pilares fundamentales, pero dentro de ese marco estricto surgió una chispa distinta, la del arte. Desde pequeño alternaba entre resolver problemas numéricos y perderse en melodías, historias inventadas y pequeños escenarios improvisados en la escuela. Tenía una personalidad dual, meticuloso y analítico, pero también creativo y soñador. Esa combinación poco común lo convirtió en un joven que nunca se conformaba con lo establecido. Su adolescencia en Bursa fue decisiva. En esta ciudad vibrante y cultural comenzó a forjar una disciplina férrea. No solo estudiaba con dedicación, sino que aprovechaba cada oportunidad para crecer. Deportes, música, teatro. Descubrió que su voz profunda podía emocionar, que su presencia en el escenario podía dominar la atención del público y que tenía la capacidad de conectar con las personas de manera magnética. Cuando llegó el momento de elegir una carrera universitaria, sorprendió a todos. En lugar de lanzarse de inmediato al arte, decidió estudiar economía en la Universidad de Eylül, en Esmirna, una decisión estratégica que demostraba su inteligencia práctica. Quería adquirir herramientas para manejar su futuro y no depender únicamente del azar de la industria. Pero mientras estudiaba números y teorías de mercado, su verdadera pasión por el arte jamás se apagó. Y el destino lo seguiría empujando hacia el escenario que hoy lo consagra. Al mismo tiempo, Onur decidió ampliar su formación artística y se inscribió en el Conservatorio de Música Clásica Turca de la Universidad de Egeo. Allí no solo perfeccionó su oído y su técnica vocal, sino que también desarrolló una sensibilidad artística que lo acompañaría toda la vida. Era como si estuviera viviendo dos existencias en paralelo. Por un lado, el estudiante de economía que buscaba estabilidad. Por otro, el artista que ardía con un fuego interno imposible de ignorar. Ese impulso creativo lo llevó inevitablemente hacia el teatro. Se matriculó en el Muhyiddin Sanat Merkezi, uno de los centros artísticos más reconocidos de Turquía. Durante 3 años, Onur se sumergió de lleno en técnicas de interpretación, improvisación y construcción de personajes. Aprendió a dominar el silencio, a transmitir emociones con una simple mirada y a dar vida a personajes complejos y auténticos. Fue allí donde comprendió que actuar no significaba fingir,
Actuar era vivir otra vida, sentirla desde dentro. Casi al mismo tiempo, el mundo del modelaje se cruzó en su camino. Su porte imponente y su mirada intensa lo convirtieron en la imagen de varias campañas publicitarias. Aunque todavía no sabía hasta dónde podía llegar, el modelaje le otorgó visibilidad y sobre todo le enseñó a moverse con seguridad frente a la cámara, una habilidad que más tarde resultaría fundamental para su carrera en la televisión. En 2011, la combinación de preparación, disciplina y carisma dio su primer gran fruto, su debut televisivo en la serie Yat, de B. Medillor. No era un papel secundario cualquiera. Desde el primer capítulo, Onur demostró tener algo distinto, una fuerza escénica que no podía pasarse por alto. Productores, críticos y espectadores comenzaron a preguntarse, ¿quién era ese actor capaz de transmitir tanto en tan poco tiempo? 2 años más tarde, en 2013, llegó Usur Soka, un drama romántico e íntimo que consolidó su capacidad de emocionar. El público descubrió que Onur no solo tenía un rostro atractivo, sino que también podía tocar las fibras más profundas de quienes lo veían. Sin embargo, fue en 2014 con Filinta cuando alcanzó un punto de no retorno. Filinta era una serie ambiciosa, histórica, cargada de acción, intriga y drama. Onur interpretó al protagonista, un papel que exigía carisma, fuerza física y una intensidad emocional constante. No todos los actores pueden sostener un rol tan complejo, pero él lo hizo, brillando y convirtiéndose en el centro de la historia, en el rostro que todos recordaban. Así nació la figura del galán turco internacional. Su éxito lo colocó en la mira de cadenas de televisión, directores y público, pero pocos imaginaban que, tras cada personaje, algo dentro de él cambiaba para siempre. Ese fue el comienzo de un ascenso meteórico, acompañado del peso emocional que marcaría el resto de su carrera. Mientras los aplausos y elogios se multiplicaban, pocos conocían la realidad detrás de cámaras. Actuar para Onur no era un trabajo más, era una entrega total. Cada historia que interpretaba la vivía como si fuera propia. Sentía el dolor, respiraba los miedos, sufría las derrotas y celebraba las victorias de sus personajes. Esa intensidad lo hacía brillar, pero también comenzaba a convertirse en una carga pesada y constante. En los rodajes, todos coincidían en describirlo de la misma manera. Perfeccionista, obsesivo, incansable. Ensayaba una escena una y otra vez, buscando el gesto exacto, la mirada precisa, la emoción más genuina. No toleraba la mediocridad, ni en sí mismo ni en quienes lo rodeaban. Esta exigencia lo hizo un actor respetado, pero también agotado, con el alma expuesta y vulnerable. Su salto definitivo al estrellato llegó con Yasak Elma, interpretando a Ayaan Demir. Era el típico galán de negocios, frío, calculador, pero con un corazón vulnerable escondido bajo capas de poder. Este papel no solo consolidó su fama, sino que mostró otra faceta de su capacidad interpretativa, dejando claro que cada personaje que asumía transformaba algo dentro de él. El público se enamoró de él. Pero detrás de cámaras, Onur confesaba que desprenderse de cada rol le resultaba más difícil de lo que imaginaba. Muchas veces, incluso al llegar a casa, seguía pensando como su personaje. Era como si su propia identidad comenzara a mezclarse con la de aquellos a los que daba vida. El punto crítico llegó con Musise Doctor, donde interpretó al doctor Ferman Erit. Ferman era un cirujano brillante, exigente y duro. Un hombre envuelto en una coraza que ocultaba heridas profundas. Para encarnar a este personaje, Onur tuvo que adentrarse en emociones crudas, explorar recuerdos dolorosos y enfrentar miedos ocultos. Aunque el papel le trajo un reconocimiento enorme, también lo obligó a enfrentar una verdad incómoda. Cada vez que se sumergía en un personaje, dejaba una parte de sí mismo en él. En entrevistas posteriores, lo admitió sin rodeos. A veces tengo miedo de no poder salir del personaje. A veces temo perderme dentro de él. Esta confesión estremeció al público, porque revelaba un aspecto casi nunca considerado: el precio psicológico.
es psicológico de la actuación. Detrás de la fama y los reflectores había noches de insomnio, ansiedad y dudas existenciales. Onur sentía que, al entregarse por completo a un papel, corría el riesgo de olvidar quién era realmente. Los rumores sobre su intensidad en los rodajes no tardaron en crecer. Historias de crisis emocionales, de momentos en los que necesitaba aislarse, de una entrega que lo llevaba al límite físico y emocional. Algunos lo interpretaban simplemente como profesionalismo. Otros se preguntaban si esa dedicación extrema podía costarle demasiado. Pero lo cierto es que esa vulnerabilidad era también su mayor fortaleza. Gracias a ella, Onur lograba algo que pocos actores consiguen: hacer que el espectador olvidara que estaba viendo ficción y creyera que todo en pantalla era real. Y aunque ese precio era alto, él estaba dispuesto a pagarlo. Para Onur Tuna no existía otra manera de hacer arte. Mientras la televisión ya lo había consagrado como uno de los actores más magnéticos de Turquía, jamás aceptó encasillarse. Su inquietud creativa lo llevaba a explorar otras formas de expresión artística, a buscar nuevos caminos. Lo que el público no imaginaba era que detrás del galán televisivo existía un artista total. El modelaje, por ejemplo, apareció casi por casualidad, pero terminó definiendo su estilo. Su estatura imponente, sus facciones marcadas y su mirada intensa lo convirtieron rápidamente en uno de los rostros más codiciados de las campañas publicitarias. Pero el modelaje nunca fue un fin en sí mismo. Fue un entrenamiento. Allí aprendió a manejar su cuerpo, proyectar confianza y dominar la cámara como si fuera un aliado. Esa experiencia resultó crucial cuando más tarde se trasladó a la televisión y al cine, donde aprendió a transmitir tanto con gestos mínimos como con posturas que decían más que 1000 palabras. Después de conquistar la televisión, el salto al cine era inevitable. La gran pantalla exigía sutileza, precisión y paciencia. Cada parpadeo tenía importancia, cada silencio, un peso. Onur comprendió esta diferencia y la abrazó con madurez, demostrando que no era un actor limitado a la televisión popular, sino un intérprete capaz de sostener dramas complejos y transmitir profundidad psicológica en cada mirada. No buscaba fama fácil. Buscaba construir una filmografía que dejara huella. Y si hay algo que revela el alma de Onur Tuna, es la música. Desde muy joven, la música fue su refugio, su confesor silencioso. Mientras estudiaba economía y entrenaba en la academia de teatro, dedicaba horas a cantar, componer y experimentar con su voz grave y poderosa, explorando un lenguaje íntimo que hablaba directamente de sus emociones más profundas. ¿Y tú? ¿Alguna vez has sentido que una pasión te consume por completo? Déjalo en los comentarios y comparte cómo te conectas con tus propias emociones mientras sigues tus sueños. En 2018, Onur sorprendió a su público con el lanzamiento de su primer EP, una obra que mostró una faceta completamente diferente del artista que todos creían conocer. Aquellas canciones no eran simples productos comerciales, eran confesiones sinceras, fragmentos de su vida, relatos íntimos que brotaban desde lo más profundo de su ser. Poco después llegaron otros sencillos que confirmaron su sensibilidad artística. Letras que hablaban de amor, de soledad, de emociones que muchas veces guardaba lejos de los reflectores. Para Onur, cantar nunca fue un pasatiempo, sino una necesidad vital. Su música revelaba al hombre detrás del actor, al ser humano que también enfrentaba dudas, miedos y esperanzas cuando las cámaras estaban apagadas. Quienes lo escuchaban podían sentir algo más allá de la técnica vocal. Percibían la verdad, la autenticidad de alguien que vivía y sentía con intensidad. Y fue entonces cuando llegó un papel que cambiaría su carrera para siempre: Atatürk. El desafío más grande de toda su trayectoria consistió en interpretar a Mustafa Kemal Atatürk, el fundador de la República de Turquía, en una superproducción cinematográfica estrenada en 2023. Para millones de turcos, Atatürk es un símbolo sagrado, un héroe nacional, la figura que marcó el rumbo de todo un país.
Llevarlo a la pantalla no era solo actuar, era casi un acto de responsabilidad histórica. Cada gesto, cada mirada, cada palabra debía ser perfecta, porque cualquier error podía poner en riesgo no solo su credibilidad como actor, sino su reputación entera. Onur lo comprendió desde el primer instante. Sabía que no bastaba con aparentar físicamente o recitar frases históricas. Debía transformarse por completo. Durante meses, se dedicó a una preparación estricta. Estudió documentos, memorias y entrevistas. Observó grabaciones antiguas, analizó gestos, posturas y silencios. Practicó cómo Atatürk caminaba, cómo miraba a su pueblo, cómo levantaba la voz para inspirar a toda una nación. Pero el verdadero reto no estaba en la técnica, sino en la carga emocional. Interpretar a Atatürk significaba cargar sobre los hombros la historia de Turquía, exponerse al juicio de todo un país. Requería talento, respeto absoluto, valentía y un profundo amor por la patria. Cuando finalmente se estrenó la película, la respuesta fue unánime. La crítica lo ovacionó de pie y los espectadores salieron conmocionados, convencidos de haber visto no a un actor, sino al propio Atatürk. Onur había logrado lo imposible: desaparecer detrás del personaje y dar vida a un mito histórico. Ese papel transformó para siempre la manera en que se le percibía. Ya no era simplemente el galán de televisión que conquistaba corazones en dramas románticos. Ya no era el doctor serio, ni el empresario seductor. Ahora era un artista capaz de sostener sobre sí la memoria de toda una nación y hacerlo con dignidad. Era el artista total. Con el modelaje había aprendido a dominar la presencia. Con el cine, demostró madurez y profundidad. Con la música, reveló su lado más íntimo. Y con Atatürk, mostró que podía trascender cualquier categoría. Onur Tuna es un intérprete completo, un artista que deja una huella imborrable en la cultura de su país y más allá de sus fronteras. Su versatilidad es excepcional. No pertenece a una sola categoría, no cabe en definiciones simples. Vive cada personaje, cada canción, cada escena como si fuera la última, respirando arte en todas sus formas. Y mientras su fama se expandía por todo el mundo, una pregunta empezaba a resonar en la mente de todos. ¿Cómo logra mantener el equilibrio un hombre que se entrega por completo en cada interpretación? A medida que crecía su popularidad, también aumentaba la curiosidad del público. Los galanes que interpretaba, desde el empresario seductor hasta el héroe atormentado, despertaban pasiones en millones de espectadores. Y con cada éxito, las preguntas se multiplicaban, dejando entrever que detrás del mito existía un ser humano lleno de desafíos y emociones por descubrir. ¿Cuál es la verdadera esencia de Onur Tuna cuando las cámaras se apagan? ¿Quién ocupa realmente su corazón en la vida cotidiana? Es tan intenso en el amor como lo es en los personajes que interpreta. El público buscaba respuestas, pero Onur siempre mantuvo un halo de misterio que pocos lograban penetrar. Mientras muchos actores compartían cada instante de su vida en redes sociales, mostrando romances y rupturas como parte del espectáculo, él eligió un camino distinto: el silencio, el juego del enigma. Durante años, su vida privada estuvo rodeada de rumores. Algunos medios lo vinculaban con actrices con quienes compartía pantalla, insinuando romances nacidos en los rodajes. Otros hablaban de amores pasajeros con modelos o figuras del espectáculo, pero ninguna de esas historias se confirmaba. Onur ni negaba ni afirmaba. Simplemente dejaba que el misterio creciera. Lejos de alejar al público, esa estrategia lo convirtió en un enigma irresistible. Cada entrevista donde esquivaba preguntas personales, cada aparición pública donde llegaba solo, cada silencio ante los rumores aumentaba la fascinación. Nadie sabía si estaba frente a un hombre solitario, entregado únicamente a su arte, o alguien que vivía amores intensos y profundos lejos del ojo mediático. Esa dualidad lo hacía aún más atractivo. El galán que todos quieren conocer, pero que nadie logra descifrar. El giro llegó en 2022. Después de años de especulación, Onur confirmó su relación con la actriz Yasemin Yazici.
La noticia impactó tanto a la prensa turca como internacional. La pareja apareció junta en algunos eventos, irradiando complicidad, sonrisas genuinas y una conexión que parecía auténtica. No eran apariciones calculadas para los flashes, sino gestos sencillos y naturales, miradas cómplices y pequeños actos de cariño que hablaban por sí mismos. Aún así, Onur mantuvo su postura firme. Su vida privada no sería un espectáculo. No hubo entrevistas conjuntas, ni exceso de publicaciones en redes sociales, ni declaraciones escandalosas. La relación se mostró, pero nunca se expuso del todo. Lo más curioso era el contraste con lo que mostraba en pantalla. En sus series y películas, interpretaba a hombres apasionados, dispuestos a arriesgarlo todo por amor, envueltos en romances tormentosos, besos memorables y gestos arrebatados. Pero en la vida real, él elegía la reserva, la discreción y el control. Ese contraste alimentaba la intriga. ¿Era un hombre frío y calculador fuera de cámaras? ¿O simplemente entendía que el verdadero amor se protege en silencio? Los periodistas no tardaron en remarcarlo. En un mundo donde muchos exponen cada detalle de su vida para ganar seguidores, Onur iba en dirección contraria. No necesitaba exhibirse. Su talento hablaba por él. El resultado fue sorprendente. En lugar de perder relevancia, se convirtió en un misterio aún más codiciado. Fans especulaban en foros, revistas dedicaban páginas enteras a teorías sobre su vida sentimental, y cada aparición suya generaba titulares inmediatos. Lo que se conoce del hombre fuera de cámaras habla de alguien que busca equilibrio lejos del ruido mediático. Amante del deporte, practica kickboxing y otras disciplinas que le permiten mantener la mente enfocada. Disfruta de la naturaleza, de los animales y de momentos de calma lejos de la presión de los rodajes. La música sigue siendo su refugio, un espacio íntimo donde puede liberar lo que no comparte en entrevistas. Sus círculos de confianza son reducidos. Prefiere la compañía de amigos leales antes que la exposición social. Aunque las cámaras lo persiguen, Onur demuestra que la verdadera grandeza no reside en mostrarlo todo, sino en decidir qué conservar para uno mismo. Su vida amorosa, al igual que muchas otras facetas suyas, permanece envuelta en misterio, reservando para él lo más valioso de sus emociones. Hoy, incluso con su relación confirmada, Onur sigue siendo un enigma en lo sentimental. ¿Será Yasemin la mujer definitiva en su vida? ¿O prefiere mantener la puerta abierta al misterio como parte de su esencia? Nadie lo sabe, y tal vez esa sea precisamente su mayor fortaleza. Comprender que el amor, al igual que el arte, necesita un poco de secreto para conservar su fascinación. Porque, al final, lo que realmente atrae de Onur Tuna no es solo su talento, su belleza o sus personajes inolvidables. Lo que lo convierte en un fenómeno es ese delicado equilibrio entre lo que muestra y lo que guarda. Ese misterio que mantiene viva la curiosidad del público, obligándonos siempre a querer saber un poco más. Ahí reside su poder. Recordarnos que, aunque lo veamos en pantalla todos los días, Onur Tuna sigue siendo un hombre que nadie puede descifrar por completo. Era un día cualquiera de rodaje, pero el ambiente estaba cargado de algo distinto. El set, con sus luces reflejando 1000 destellos sobre el suelo, parecía más silencioso de lo habitual. Los asistentes se movían con cuidado, como si intuyeran que algo extraordinario estaba a punto de suceder. Onur caminaba despacio entre cables y cámaras, pero esa lentitud no era pereza. Era el peso de años de secretos que empezaban a aflorar. Su mirada, normalmente intensa y calculadora, mostraba ahora un brillo diferente, como si la verdad que había guardado durante tanto tiempo quisiera salir a la luz. Frente a la cámara, respiró hondo. Cerró los ojos un instante y repasó mentalmente cada paso de su carrera. Los primeros ensayos en bursa, las noches en vela estudiando guiones, las emociones que lo invadían al interpretar a hombres que vivían amores y pérdidas mayores que la vida misma. Recordó también los momentos de soledad, cuando la fama no llenaba la ausencia de intimidad, y la presión de estar constantemente bajo la mirada pública lo hacía cuestionarse quién era realmente, más allá de los personajes que interpretaba.
Y así comenzó la revelación. Cuando empezó a hablar, su voz temblaba ligeramente, cargada de honestidad y de años de emociones contenidas. Durante toda mi carrera he construido un mundo alrededor de mí, un espacio donde podía proteger mi vida privada, pero con cada personaje, con cada historia, algo mío se quedaba allí, y yo no siempre sabía cómo recuperarlo. No eran meras palabras. Era la confesión de alguien que había vivido con tanta intensidad que la ficción se mezclaba con su propia vida. Habló de noches sin dormir, de sueños invadidos por escenas ya grabadas, de emociones que se filtraban en su día a día sin aviso. Contó cómo a veces despertaba sobresaltado, dudando si todavía respiraba como Onur Tuna o si aún llevaba consigo al hombre que había interpretado la noche anterior. Era el precio de la entrega total. Onur relató que interpretar personajes intensos no era un trabajo común, sino un acto de riesgo emocional. Cada rol exigía no solo tiempo y energía, sino el corazón y la mente. Recordó con detalle los momentos en que la intensidad de los guiones lo dejó exhausto, pero también más vivo que nunca. Hay escenas que te cambian, hay emociones que no puedes simplemente dejar atrás cuando se apagan las cámaras. Y cuando eso ocurre, te enfrentas a un miedo profundo, el miedo a no poder separar lo que es ficción de lo que eres realmente. A veces pienso dónde termina Onur Tuna y dónde empieza el personaje. Sus confesiones entrelazaban recuerdos de proyectos como Musis Doctor, Yasak Elma y Filinta, donde la intensidad de las historias y la complejidad de los personajes lo empujaban al límite. Reveló que en ciertos momentos sintió ansiedad, incertidumbre, una autocrítica feroz que lo hacía dudar de si estaba preparado para el nivel de entrega que cada papel exigía. La vulnerabilidad del artista era, sin duda, lo más poderoso de su confesión. La honestidad con la que hablaba de sus miedos y emociones. No solo admitió los retos físicos y profesionales, sino también los emocionales. El temor de que el público viera más allá del actor, que sus sentimientos se filtraran y lo dejaran expuesto. Y la lucha constante por equilibrar la vida pública con su espacio personal. Ser actor, explicó, no es solo interpretar, es entregarse por completo. Incluso cuando duele, incluso cuando no estás seguro de si volverás a ser tú mismo después de un papel. El público, acostumbrado a su perfección escénica y a su imagen de galán inalcanzable, quedó impactado. Por primera vez, los fans podían ver a Onur no como un ídolo, sino como un ser humano que siente, duda y enfrenta sus propios miedos. Más allá del arte, estaba el hombre detrás del actor. Onur también habló de su vida fuera del set, los momentos de soledad que utiliza para reconectar consigo mismo, la música como refugio, la naturaleza que lo centra y la compañía de amigos leales que lo sostienen cuando la fama pesa demasiado. Cada instante de tranquilidad era, para él, un acto de resistencia, una manera de recordar quién es más allá de los personajes y la fama. No sé si algún día podré separarme por completo de los personajes que interpreto. Tal vez lo que vemos en pantalla ya no sea solo un papel. Tal vez sea una parte de mí que solo puedo compartir a través del arte. Con esa confesión, Onur Tuna dejó de ser simplemente un actor admirado. Se transformó en un símbolo de autenticidad, un ejemplo vivo de lo que significa entregarse al arte con pasión, con riesgo y sin reservas. El legado de su honestidad cambió para siempre la forma en que el público lo percibe. La admiración por su talento se mezcló con un respeto profundo hacia su valentía y su capacidad de mostrarse tal como es. Ya no era solo un galán de televisión, ni un cantante talentoso. Se convirtió en alguien que nos enseñó que la grandeza no reside únicamente en lo que vemos, sino en lo que se atreve a revelar del alma. Porque Onur no solo actúa, y no solo canta. Onur no solo enamora con la mirada. Él vive cada escena, cada nota, cada historia, y nos invita a acompañarlo en ese viaje intenso y profundamente humano. Su historia no termina con una actuación perfecta, ni con una canción memorable. Termina con la certeza de que detrás de cada éxito y cada aplauso hay un hombre que se entrega por completo.
que arriesga todo por su pasión y que a través del arte nos recuerda que ser auténtico es el mayor acto de valentía que existe. Después de recorrer su infancia, sus inicios, sus batallas personales, sus amores discretos y sus victorias en la pantalla grande y chica, llegamos al punto donde todo cobra sentido. La confesión de Onur Tuna no es una simple declaración de un actor más. Es el testimonio de un hombre que ha decidido vivir de un modo en que pocos se atreven, exponiendo el alma sin reservas. Porque lo fácil sería decir que Onur es solo un galán turco, que conquista corazones con su mirada intensa. Lo fácil sería reducirlo a un ídolo televisivo, a un rostro atractivo, que se repite en carteles y portadas de revistas. Pero Onur no es eso. Onur es la demostración de que el arte puede devorarte y salvarte al mismo tiempo. Cuando confesó que temía perderse en sus personajes, no nos estaba contando una anécdota cualquiera. Estaba revelando la herida más profunda de un artista que entrega cada fibra de su ser en cada papel. Y esa vulnerabilidad, lejos de hacerlo frágil, lo convierte en eterno. Porque lo que hace grande a un actor no es la perfección de su técnica, sino la verdad que se atreve a compartir. En un mundo donde muchos viven de apariencias, Onur eligió mostrar sus sombras. En tiempos donde la fama suele ser un disfraz, él decidió quitarse la máscara, y con eso pasó de ser un actor admirado a convertirse en un símbolo de autenticidad. Esa es la verdadera huella que deja. No son solo sus series que marcaron época, ni sus películas que llevaron su talento más allá de Turquía, ni siquiera sus canciones que acarician el alma. La verdadera marca de Onur Tuna está en ese puente invisible que construyó entre la ficción y la realidad. Un puente que nos invita a caminar con él, aunque sepamos que a veces puede doler. Y ahora la pregunta es para ti. ¿Hasta dónde estarías dispuesto a llegar por tu pasión? ¿Te atreverías, como Onur, a darlo todo, incluso a riesgo de perderte en el camino? Si esta historia te conmovió, si descubriste un lado de Onur que no conocías, deja tu comentario aquí abajo contándonos qué parte de su confesión te sorprendió más. Y comparte esta historia con quienes también admiran a artistas que entregan el alma en lo que hacen. Al final, no es solo un relato sobre un actor. Es una lección de vida. La grandeza no está en no tener miedo, sino en atreverse a confesar los miedos y seguir adelante. Y así, Onur Tuna deja de pertenecer solo al mundo del espectáculo para convertirse en parte de la memoria de todos aquellos que creen que el arte tiene el poder de cambiar vidas.